que se me iba a pasar ese datito. Bien. Entonces, ¿verdad? Como le comentaba anteriormente, antes de comenzar a grabar, mi nombre es Tomás Ramírez, ingeniero en sistema, pero también me gustaría algunos de ustedes que se puedan presentar y yo ver de qué área mayormente son, si son del área de tecnología, si son del área de software, o son del área de telecomunicaciones, o son del área de infraestructura, y así también uno más o menos tiene un conocimiento a qué nivel de profundidad también uno llevaría el curso. Me gustaría algunos de ustedes que se quieran y puedan presentar, eh, por favor, tomamos unos minutos para eso ahí, antes de entrar de lleno a hablar de lo que es seguridad en informática. ¿Alguien que quiera iniciar? No sean tímidos, no sean tímidos. Dígame, bueno, no sé el nombre ahí, dice Benedicto, sí, Benedicto Mercedes. Saludos, buenas noches, maestro y compañeros. Benedito Buenas Mercedes, noches. por acá. Soy licenciado en informática, egresado de la UAS. Actualmente soy facilitador de Infotec y maestro del Ministerio de Educación en el área de informática. Ahí estamos, a la orden. Excelente, excelente. Y una pregunta, Benedicto, ¿por qué usted decidió hacer esta maestría? Me gusta porque en pandemia hubo muchos ataques cibernéticos y como estaba en la casa, pues tenía más tiempo para irme nutriendo sobre el área. Excelente. Veía muchos ataques, muchas personas que decían, me hackearon mi tarjeta de crédito, me consumieron Así y es. realmente yo dije, bueno, esta es una maestría que abre puertas en todos los sentidos. Investigué primero, vi que Amazon la solicita mucho, eBay la solicita mucho, Google la solicita mucho, en los bancos la solicitan mucho y realmente por eso me interesé por ella, porque estoy también en el área de Muy bien, muy bien. informática, soy docente y sé que por ahí también puedo escalar. Exacto. Excelente, Benedicto. Dígame, Samuel. Buenas noches, maestro. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien ahí. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, buenas noches, maestro y compañeros. Mi nombre es Samuel Mañón. Yo soy ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad OIM. Luego he hecho trabajos de programación, pero en mi, en mi monográfico me concentré en el área de ciberseguridad. Y por eso me interesó hacer este curso, ya que en aquel entonces, cuando yo estaba haciendo el monográfico, ya era un auge el incremento de la seguridad y de cómo el Internet de las Cosas estaba fluyendo tanto a nivel de empresarial como a nivel personal. Entonces, yo ahora mismo, como aunque no trabajo en el área, ya que soy supervisor en un call center, he hecho, como dije, trabajos de programación y también trabajos a nivel de ciberseguridad y a nivel de redes. Excelente, Samuel. Carlos. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien ahí. Sí, mi nombre es Carlos Tejada, soy egresado de la Universidad Católica Nordestana y prácticamente trabajando en ciberseguridad alrededor de 4 años y algo, como gestor de incidente, analista de ciberseguridad y ahora en especialista en seguridad de redes. Y prácticamente empecé el tema de mi maestría por temas de laborales y profundizar conocimiento y nada para tratar de aportarle un poco más a los conocimientos ya adquiridos y darle forma. Excelente. ¿Alguien más que se quiera presentar? Dígame, Yeudis. Muy buenas noches. Mi nombre es Yeudi Sierra. Yo soy licenciado en informática, egresado de la Universidad del Caribe.
Dirijo una división, la División de Tecnología de la Información en una Dirección General del Estado. La razón por la cual estamos en esta maestría fue por temas laborales, específicamente por el déficit que tenemos dentro de la institución referente a lo que es el tema de la ciberseguridad. Estamos allá en la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, a la orden. Excelente, excelente. No sé si hay alguien más que se quiera presentar y si no, iniciamos. Bien. Bueno, un placer, ¿verdad? Que lo que se pudieron presentar, ¿verdad? La idea es esa, que usted sepa, cuando usted esté haciendo una maestría, tenga un fin en mente. Y creo que tomaron una muy buena decisión. Bueno, no creo, estoy seguro que tomaron muy buena decisión en esta maestría, ya que hoy en día es uno de las áreas que más va a crecer, que más ha crecido y que va a continuar creciendo. Fíjense que con el tema de la programación, que tuvo su momento de 2015 para acá, uno de los trabajos mejores pagos eso, eran los programadores y continúan siendo. Luego vino de 2019 un auge de ingeniería de datos, que eran los más pagados. Luego vinieron los científicos de datos, que ahora son los más pagados y los más buscados. La programación por el tema de la IA, ¿verdad? Yo entiendo que el tema de lo que te estaban pagando o el mercado se ve un poquito afectado, ya que donde un equipo que yo necesitaba 10 programadores fácilmente lo puedo resolver con 5 por temas de rapidez, ya que la IA me da la mayoría de, o me puede ayudar a resolver la mayoría de inconvenientes ya como tú tienes la experiencia. Se lo digo porque como yo hacía proyectos de ingeniería de datos, muchas veces yo necesitaba equipo 2, 3, 4, 5 personas. Y recientemente me puse a hacer un proyecto ahí que me piden y digo yo, pero déjame probar por la IA para ver qué tal. Y era un dashboard que tenía que entregarlo prácticamente, según yo estimaba, eran 3 semanas. Y utilizando la IA prácticamente fueron 3 días. Yo dije, bueno, porque me daba la mayoría de cosas, luego yo no me tenía que aplicarlo y la tecnología está ahí para usarse, pero yo no la recomiendo cuando tú te estás iniciando en una área, porque entonces tú no sabrías o no aprenderías o no sabrías cómo solucionar un problema en caso de que se presente cualquier situación. Entonces, ¿qué pasa con esta área? Hoy en día, una de las cosas que más podemos decir nosotros o por la cual vino ese auge, yo le voy a presentar acá. Acá. Existe algo, vamos a escribir aquí, que vino a cambiar el mundo, que se llama datos. Anteriormente, las empresas, cuando teníamos la parte de datos, una preguntita. Si yo escribo aquí, ahí ustedes están viendo que yo escribí hola, ¿verdad? ¿O no? Datos. No, Solamente datos. aparece datos. Hay un tema entonces. Déjame confirmar, porque hay un retraso. Me di cuenta porque, como estoy viendo la pantalla de ustedes, sería tratar de escribir. Ah, bueno, mejor si me permite escribir ese lado. No, no me lo permite. Entonces, vamos a compartir la pizarra. Porque estoy compartiendo la pantalla completa, pero vamos a intentar con la pizarra. Acá. Aunque me gustaba más la otra que se veía como más amplia. Pero bien, luego verifico cómo resolvemos eso. Porque anteriormente sí se presentaba normal. Yo ponía una pantalla para que la pizarra se le viera un poquito más grande. Pero chévere, es la misma historia. Ahora sí, creo que ahí si yo hice eso, ¿verdad? Usted lo vio de una vez, ¿cierto? Me confirman ahí, ¿cierto? ¿Verdad que se ve en real time cuando yo estoy escribiendo?
Si habló alguien, no escuché. Solo se ve hola y datos. Eso iba a Ok, decir, si yo- solo se ve datos. Ahí se ve datos. ¿No? Ok, ahora si yo estoy escribiendo, haciendo un dibujito, se ve en real time. No. Si lo está haciendo ahora no se ve. Solo se ve datos. Bueno, perfecto, eso está interesante entonces. Vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Porque ahí estoy compartiendo la pantalla completa, pero siempre para todo vamos a encontrar una solución. Vamos a buscar, yo creo que este tiene su propia pizarra. Emisión, encuesta, grabación, preguntas y respuestas. Ok. Nada que uno no pueda tratar de resolver. Ok. Ya más o menos vamos a ver. Bueno, díganos que esto no se pasa. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí tampoco lo pueden ver. Si yo estoy escribiendo en el momento, no. Seguridad informática. Seguridad informática, presentación. Bueno, presentation. Okay. Vamos de nuevo, vamos a ver. Porque estamos Profe, compartiendo estaba la viendo, pantalla completa. se llegó a ver la palabra datos y algunos garabatos. Pero cuando yo estaba transmitiendo, porque yo lo que quiero es que cuando yo lo haga, sea como en real time. Vamos a ver otra vez. Ok, aquí yo lo tengo. Aunque, Ahí la podemos ver, bueno, los garabatos y la palabra datos. Ahí escribió algo en verde. aunque se borra, creo. Bueno, por lo menos aquí el mismo parece que me va a permitir el mismo Meet. No como yo quería, pero mientras tanto vamos a resolver, que es lo importante. No era lo que yo estaba buscando, pero es una alternativa. Vamos a resolverlo por acá. Bien. Porque en la otra forma uno podía escribirle y no teníamos como tanto delay. Bien. Entonces, como lo decía, en la nueva época tenemos lo que se llama datos y eso es lo que todo mundo quiere proteger. Cuando hablamos de datos, que eso es lo que vino, como usted habla de ingeniería de datos, el tema de la inteligencia artificial, el mismo tema del IoT, el mismo tema de la ciencia de datos, todo estaba envuelto en datos. ¿Qué pasa? Anteriormente, antes de 2010, no se generaban tantos datos. Entonces, al no generarse tantos datos, tampoco había como tanta problemática con respecto al tema de los hackers. ¿A quién estaban buscando los hackers mayormente? Grandes empresas. No era verdad que iban a estar interesados en que la tarjeta de crédito, en su perfil, nada de eso. Mayormente estaban tratando de conseguir dinero con las empresas. ¿Por qué? Porque éramos una sociedad menos digital. Entonces, la palabra clave para venir este auge de ataques y venir este crecimiento con el tema de que debemos de protegernos, de que debemos estar seguros, la palabra digital es clave. ¿Por qué? Porque somos una sociedad cada vez más digital. Entonces, hacer una sociedad cada vez más digital, asimismo, viene el tema de que anteriormente pocas personas utilizaban su tarjeta de crédito, tenían miedo de utilizarlo. Hoy en día, la mayoría de personas andan con poco cash y la mayoría con tarjeta de crédito. Anteriormente tú querías ir físicamente a pagar en un lugar. Hoy en día tú quieres hacer casi todo por transacciones electrónicas. Lo que hace
un ente o jugoso para los hackers tratar de conseguir tu información. Justamente ayer yo me reía porque alguien intentó hackearme, pero haciendo phishing, más bien. Pero luego dije yo sentí lo que sienten los simples mortales, porque es el impacto del momento, del correo. Si tú no tienes como una mente fría en el momento, te pueden atrapar. Te digo que por poco me atrapan, pero en el sentido de que como yo siempre pienso antes de que, espérate, no le voy a dar un link sin fijarme bien, y más para ese tipo de cosas. Me llega estoy yo trabajando rápido, y de un pronto, como que en un momento que estoy con mis niños, o sea, que son momentos que uno como que está en descuido, me llega un correo de una notificación de un banco que yo tengo. Y me dice que mi tarjeta, que como que yo apagué de pagar mi cuenta de YouTube Premium. Yo dije, ok, yo pagué mi cuenta de YouTube Premium. Pero cuando veo $50, digo yo, no, pero que yo tengo YouTube Premium y yo lo pago mensual. No son $50, son como creo que $10. Y digo, no, pero no puede ser. Ah, si no reconoce transacción, marca, dele como el link. Cuando yo hago así, digo, no, espérate. ¿Qué yo voy a hacer? Verifico bien. El nombre del banco mal escrito, no como se mandaría, un correo totalmente mal organizado. Se le veía que era un novato, porque si lo hace bien, fácilmente te podía atrapar. Luego, para completar, que ahí fue que él la dañó. Dije, es un novato, este tipo está viendo un video en YouTube ahora mismo y está tratando de ver cómo se hace. Eso fue lo que yo dije. Porque dejó su correo personal y su correo personal con su nombre. Y luego yo le respondí el mensaje donde intenté no ponerle una presión, pero sí jugar un poquito con él. Y yo era loco que me lo respondiera, porque ahí puse a capturar los paquetes por si me respondía el correo. Entonces ahí iba yo a ver la IP, entonces al IP iba a saber el sector fácilmente, su IP pública y a nombre de quién estaba, si tenía un servicio contratado de su hogar, iba a saber justamente el nombre verdadero y ahí sí iba a asustar un poquito más. Yo dije, déjame reírme un poco de esta persona que está intentando hacerlo mal hecho, pero ni siquiera tenía el conocimiento, era como empezando, porque era un desastre. Pero fíjense que nosotros nos convertimos en una sociedad cada vez más digital. Ojito, después de pandemia, el mundo cambió y no fue por lo que ocurrió. La pandemia dejó sus secuelas positivas. ¿Qué fue? Que la gente entendió que tú podías hacer un Meet. Un ejemplo claro, esta maestría, fácilmente usted no la estuviera teniendo como así, fuera como semipresencial, que quizás de las 4 clases usted tenía que asistir a 3 virtuales, 3 en clase, o una semana virtual, una semana presencial. Porque la gente no creía tanto en el tema de la virtualidad. Yo lo que digo es que en la virtualidad lo que hay que seguir trabajando son las herramientas a utilizar. El tema de las pizarras, que en la futuro el tema de realidad virtual, pero por el momento, pizarras digitales, saber cómo hacer grupos de trabajo. Existen muchas herramientas para el facilitador o docente. Hacer trabajo en clase, además, vamos a suponer que lo involucren más a ustedes. Y hay un tema también que se llama disciplina, porque muchos se distraen, es la verdad. Quizás ahora mismo hay unos cuantos que están ahora en la nevera de su casa. Y no lo estoy juzgando porque a mí me ha pasado. Yo he tomado clases virtuales, digo, ya cuando tenemos 1 hora y pico, 2 horas, a veces yo me voy por la nevera y yo digo, así mismo hacen los estudiantes míos. Muchas veces. Es la realidad y hay muchas distracciones y no lo culpo. Pero, por lo menos, yo hago lo siguiente, si me pedí algo, me aburrí, entonces en la siguiente, yo continúo en la parte como que yo me distraje y repito ese pedazo por si hubo algo importante que se dijo en clase, ¿verdad? Que yo no entendí. Eso es muy importante, así que hagan lo mismo. Bien, entonces, a mí me gusta, miren, en esta carrera, usted tiene que ser como un científico, cuestione todo, investigue todo, póngase objetivos. Aquí es muy importante certificarse a nivel de seguridad. Incluso yo voy a hablar de eso, no se preocupe, que le voy a indicar cuál sería el siguiente paso, qué yo debería de hacer para ser reconocido a nivel internacional. El inglés es fundamental, lo que no lo maneja, muy fundamental. Pero me refiero a si usted quiere hacer dinero de verdad, necesita el inglés para poder conseguir clientes fuera de acá, que pagan todavía mucho mejor. Entonces, el mundo de la seguridad cada vez ha sentido
¿Por qué? Porque ahora tenemos que proteger el petróleo del siglo XXI, que son los datos. Es el petróleo. Entonces, si yo quiero proteger ese petróleo, significa que debemos nosotros de tomarlo en cuenta y de crear plan de protección de datos. Ahora, todas las empresas no quieren que sus datos sean vulnerados. Hoy en día usted no quiere que sus datos personales sean vulnerados, porque a través de sus datos pueden realizar fraudes. Hoy más que nunca usted quiere proteger su identidad personal. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta. Para no estar hablando yo solo, usted puede interrumpir, puede aportar, no importa. Me gusta porque participen, obviamente. Cuando hablamos de seguridad informática como tal, ¿qué usted entiende que es seguridad informática? ¿Qué le llega a la mente? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué tan tímido, muy calladito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me van a dejar hablando a mí solo hoy? Muy importante la participación, eso le ayuda. Cuando usted participa, cualquier cosa que pase al final, yo digo, pero era fulano, que siempre hablaba, siempre participaba, espérate, ese muchacho hay que ayudar. Dígame, Joel Ledesma. Bien, un concepto básico de seguridad informática es, podríamos decir que es la manera o el método que uno utiliza para asegurar la información, ya sea en una empresa o a nivel personal, como usted decía. Son metodologías que se utilizan para uno protegerse de ciberataques, proteger información de que no se divulgue, de que no lo tenga un tercero que está ajeno a esa información. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Bueno, creo que tengo Benedicto. Bien, cuando hablamos de seguridad informática, hablamos de técnicas, hablamos de métodos, hablamos de procedimientos para mantener los datos seguros en una empresa, en una organización, y más que todo poder mantener la continuidad de ese negocio, que la empresa se mantenga operando. También tiene que ver lo que es la confidencialidad, y para poder mantener esa confianza de los clientes es muy importante, sobre todo las empresas que manejan recursos financieros. Y por ahí vamos. Así es. Así es, muy bien. Miren, hoy en día, bueno, Carlos también. Sí, es prácticamente todo lo que dijeron mis compañeros y agregarle la parte ahí que es prácticamente para protegerse de cualquier tipo de amenaza. Uno tiene controles, políticas, procedimientos y algunos sistemas de protección que es para evitar ese tipo de amenazas que atentan contra la información como tal. Excelente. También, bueno, creo que había alguien más bajo la mano, pero bien, no hay problema. Entonces, asimismo, como ustedes mencionan, incluso aquí, cuando hablamos de las diapositivas, vamos a decirlo así, dice que la seguridad informática, cuando dice que es la seguridad, dice la seguridad es una función de una separación o existe la separación entre un activo y cualquier amenaza o no existe. O sea, esa es la función de una separación. Viene siendo la separación entre un activo y cualquier amenaza. Cuando hablamos activo, es todo lo que yo tengo en la compañía, que es un CPU, una persona, una puerta, una cámara de seguridad, un activo dentro de la empresa. Entonces, cada activo de eso puede que tenga una amenaza. Y mi rol es separar esa amenaza de ese activo. Ese va a ser su rol. Y miren que se lo digo que es una tarea, no lo voy a decir complicada, pero que es tediosa. Por eso es que fallan tanto con el tema de la seguridad. Porque cuando usted está hablando de seguridad informática, muchas veces, cuando hablamos de seguridad informática, las personas como que no toman en cuenta
en sí el procedimiento de lo que de ser una persona encargada de seguridad informática. La mayoría, eso es lo que yo decía al inicio de clase, que yo decía, la mayoría entienden que seguridad informática es ética hacking. Ética hacking es la parte fácil. Tratar de hacer un exploit, tratar de explotar una vulnerabilidad, esa es la parte fácil. Yo eso lo decía, un videito de YouTube, eso es la parte fácil. La parte complicada es mantener monitoreado, y no tanto el monitoreo, porque el monitoreo es la última parte, como quien dice, del plan que tú estás creando. Es yo saber hacer un plan para mantener cada activo protegido o alejado de una amenaza. O sea, cuando usted comienza a hablar de seguridad informática y usted comienza a investigar y comienza a discutir sobre ese tema, usted va a encontrar un sinfín de opiniones. Ahora, hay que estar claro, en los últimos años, la vigencia de los temas referidos a la seguridad informática comenzó a extenderse hasta otras áreas. Tanto así que ha trascendido las fronteras de la informática. Fíjese bien. Por eso que este tema hoy en día, o ser del área de cybersecurity, es tan remunerado. Porque es que ya trascendió la frontera de lo que es la informática propia dicha. Anteriormente, con toda la seguridad informática, era que no te reventaran un servidor. Hoy en día, tú quieres proteger, es prácticamente hasta de espionaje. O sea, ya la seguridad está venido hasta dividiéndose, ¿no? La seguridad gubernamental, tal seguridad, se ha venido hasta subdividiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está construyendo un nuevo concepto de lo que es seguridad informática. ¿Y en qué se va a basar ese nuevo concepto? En que la seguridad, o más bien, en que la información va mucho más allá de la que verdaderamente es procesada por equipos informáticos y sistemas. O sea, va a abarcar incluso aquello que usted piensa. Lo que está escrito en un papel. Fíjese bien, lo que usted dice. O sea, ya no solamente es lo que yo tengo guardado en un sistema informático. Si usted consulta la norma ISO, la 27001, te va a decir que la seguridad informática es aquella disciplina que tiene por objeto preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ahorita vamos a detallar eso, de la información. Que todo plan que usted va a crear va a ser en base a ese ente de confidencialidad, integridad y disponibilidad. También, como les digo una cosa que es tedioso y necesita mucha paciencia tú crear un plan de informática. También te voy a decir que hay muchas normas y muchas guías que si tú las sigues, tú no vas a tener problema con hacerlo. Ahora, el proceso necesita de paciencia, porque tú tienes que analizar cada vector de ataque, cada compañía por individual, cada industria. Tú puedes crear un plan de seguridad para un banco y fácilmente puede ser de la misma institución bancaria. Otra sucursal requiere otro tipo de cambios en los procesos y algunos tipos de seguridad, quizá más alto, quizá más bajo. O sea que no porque yo aplique un plan de seguridad en un lado, no va a funcionar en el otro. Va a tener muchas variantes, muchas variantes. Entonces, cuando usted habla de seguridad informática, grábese eso. No es una tarea que usted va a tener o que va a resolver con la vuelta de la esquina, pero la seguridad, algo que sí usted puede decir, es que va a buscar siempre la gestión de riesgo. Siempre. Cuando usted habla de seguridad informática, usted va a buscar la gestión de riesgos. O sea, cuando yo digo gestión de riesgo, es que siempre yo tenga una forma de prevenirlo o tenga una forma de evitarlo. O sea, el plan que usted va a crear, cuando hablamos de seguridad informática, que va muy asociado con alguna gestión de riesgo, que usted lo que estudiaron en informática, en algún momento usted vio una matriz de riesgo
o de qué trataba más o menos un levantamiento en una empresa donde tú tratabas de detectar los lugares más vulnerables. Incluso cuando yo le muestro a usted un reporte, y eso vamos a comenzar a verlo de la próxima clase, cuando voy a hacer una presentación de un reporte o un análisis de vulnerabilidad a una empresa, cómo yo debería presentarlo, porque requiere mucha documentación. Incluso yo saber seleccionar las herramientas necesarias para yo hacer un monitoreo y aprender de ellas es parte del escaneo. Incluso aquí vamos a ver que un simple PIN, un simple trace route, que son mayormente que usted lo utiliza para saber si una computadora está arriba o no, o trace route para saber la ruta hacia donde yo navego cuando quiero llegar a algún lado. Yo tenía habilitado fácilmente un atacante, me construye la red de mi empresa. Sencillo, porque va a comenzar el PIN, me va a decir los caminos que cruza, o decir que si yo tengo 3, 4 routers, me van a salir la puerta de enlace de cada uno de esos routers. Lo primero que yo voy a intentar es conectarme por el explorador, a ver si tiene un administrativo abierto. Ahí me va a salir la marca. Por ejemplo, en su casa, para que usted tenga una idea, usted tiene un router. Ese router, dependiendo del ISP, puede que tenga la 10.0.0.1. ¿Qué pasa? Se lo instalaron. Y ese router tiene una marca. Pero al mismo tiempo, si un vecino se conectó o alguien se conectó y yo pongo la puerta de enlace, ya yo tengo acceso al admin. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar la clave por defecto de ese equipo. Y si no tengo la clave por defecto, tú no la vas a poner una clave muy complicada o no la vas a estar cambiando a cada momento e intentar entrar por fuerza bruta o cualquier otro ataque. Y te dirá, ¿por qué tiene que mencionar que ahí si yo tengo un DVR, me va a salir que tengo un DVR, a través de ahí me puedo conectar al DVR, comenzar a acceder a tu cámara de seguridad, o sea, te puedo hacer muchas cosas, desviarte los paquetes, o sea, todas las conversaciones que tú tengas, primero la captura y después la mando a su destino, son muchas cosas que puedo hacer. Hasta vender internet. Yo tengo un nuevo internet, le voy a conectar por una VPN. Entonces, cuando hablamos de seguridad es eso, gestionar riesgo. O sea, usted siempre va a tener la forma de evitarlo o prevenirlo. Entonces, usted tiene que aplicar políticas o procesos para evitar esas situaciones de la mejor forma. O sea, cuando usted habla de seguridad, es la ausencia de riesgo. O sea, cuando hablamos de ausencia de riesgo, yo lo voy a mencionar otra vez, los 4 aspectos que usted tiene, que es la prevención, que ya lo mencioné, evitarlo, ¿verdad? Transferirlo, o aceptarlo. Muchas veces, no se preocupe que podemos hablar de eso a más profundidad. Muchas veces, usted no tiene de otra que aceptar el riesgo. Se da esa situación. ¿Por qué? Porque usted no lo puede afrontar. Vamos a ponerle un ejemplito para que usted... Yo estuve haciendo un planteamiento, vamos a decirlo así, y uno de mis riesgos era que donde yo estoy hay inundaciones. Yo digo, ok, pero la probabilidad de que se me inunde aquí, ¿cuál es? Mira, la probabilidad quizá de que eso ocurra es un 2%. Y si ocurre, bueno, el impacto de si lo vamos a una escala de 10 puntos, que el 10 es lo peor, yo le doy 10, sería lo peor. Pero la probabilidad es un 2%. Yo puedo decir, yo puedo transferir ese riesgo. Entonces, cuando hablamos de transferir el riesgo, yo digo, voy a contratar una aseguradora. Pero esa aseguradora me está cobrando 5 millones de pesos. Y la compañía mía no vale 5 millones. Yo digo, mira, como no tengo el dinero para transferirlo, lo que puedo hacer es, y necesito continuar con el proyecto, es aceptarlo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia quizás es un 2% cuando viene a ver menos. Pero se puede dar la situación de que la probabilidad de ocurrencia
sea un 80%, pongan un 70%. Y el impacto sea los 10 puntos, sea muy alto. Sería muy dañino si ocurre. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo el dinero para transferirlo. Lo único que puedo hacer es tratar de, quizás de mitigarlo, de reducir un poco el impacto. Y lo que yo trate y me quede en un 65%, lo que la bajé un 5%. Lo único que me queda es aceptarlo. Y muchas veces en ese escenario es mejor decir, yo no puedo hacer el proyecto. O no lo podemos llevar a cabo en esta ubicación, o no lo podemos llevar a cabo de esta manera. Porque en caso de que ocurra, fácilmente la empresa va a quebrar. Entonces, hay escenarios donde uno mismo dice, no conviene hacer esto. Por lo menos, no de esta forma. Entonces, también es importante que usted sepa que existen dos conceptos que muchas veces tienden a confundirse. Bueno, ese tema también yo lo voy a tocar más adelante. Usted tiene unos conceptos donde uno habla, vamos a ponerlo por aquí. Esta es la parte que no me gusta, que tengo que estar borrando a cada momento. Pero no importa. Es seguridad informática, y seguridad de la información. Seguridad informática y la seguridad de la información. Son muy parecidos, pero son puntos diferentes. La seguridad informática, ajá. Se podría agregar también seguridad de los sistemas de información. Sí, viene siendo así. Cuando tú hablas de seguridad informática, viene siendo más o menos los sistemas de información, realmente. ¿Por qué? Porque cuando esa se va a encargar de la seguridad del medio informático. O más bien, no, la seguridad del sistema de información viene siendo seguridad de la información. Porque la seguridad de la informática se encarga de la seguridad del medio informático. Medio informático. O sea, esa viene siendo la ciencia que se encarga de los procesos, técnicas y métodos que buscan procesar, almacenar y transferir la información. O sea, se está preocupando del medio informático. Ahora, la seguridad de la información no se preocupa solo del medio informático. Se preocupa por todo aquello que pueda contener información. O sea, en pocas palabras, se preocupa por casi todo. Fíjese bien. Dígame, Carlos. Sí, maestro. Hace unos años, no sé si alguno de los que están acá han tenido ese pequeño debate en sus empresas. Cuando por normativa en algunas empresas se envió a que seguridad de la información, como dice ahí, abarcaba ya el tema que no era solo el proteger, sino que era ya en todas sus formas. Muchas veces el área de seguridad de la información llegó a chocar con seguridad física, porque en la parte de seguridad física decían, oye, que yo no estoy por debajo de ti. Entonces, en algunas empresas decían, tú tienes controles para evitar de que los riesgos se materialicen dentro de la empresa. Por lo tanto, tú estás dentro de mi sombrilla. Y en algunas empresas se dio de que sí, seguridad de la información asumió esa parte, pero en otras no. Y vino prácticamente por esa división de conceptos. Sí. Y mira que debería asumirlo, porque cuando tú eres, fíjense cómo ustedes vayan ahora. Por eso te dije como que se fue, el término fue evolucionando de seguridad informática y seguridad de la información. Que como ustedes recuerdan que ahorita yo mencioné eso, se ha ido saliendo de lo que es la informática como tal. Porque ya cuando tú le des seguridad, ojito con eso, la parte física, eso es suyo. Que la cámara, que la puerta de acceso, no te tiene. Es que, vamos a un ejercicio breve.
vamos a pensar este escenario, que yo siempre me gusta ponerlo. Yo me atrevo a garantizar que una empresa que usted haya trabajado, que tuviera puertas de acceso, si no implementaban mucho o no tenían una cultura de seguridad, si no se ha dañado el tema del acceso, usted regresa ahora y fácilmente usted hace un ponche y usted abre una puerta con su dedo. Usted tiene más de 4 años que no va a esa compañía. Y es un tema de ¿qué? De cultura, que las empresas lo ven como pérdida de tiempo. Es un tema de cultura. Mire cómo le estoy diciendo. Usted puede regresar y usted intentar hacer un ponche en una empresa que usted trabajaba antes y fácilmente usted puede ponchar todavía. O fácilmente usted puede abrir una puerta todavía. ¿Por qué? Porque no era un proceso. ¿Qué pasa con la gente de ciberseguridad? Usted va a tocar con todos los departamentos, con todo lo que tenga que ver con protección de información, con todos los accesos. Sí, Desde que entró un empleado hasta que se va. Ajá. Sí, en ese caso, maestro, en mi caso me ha tocado ver de que por la misma naturalidad de la empresa se ha tenido que crear un rol que se llama gestión de accesos, que es todos los sistemas que maneja la empresa para acceder a ellos tienen que ser manejados por gestión de accesos dentro de la parte de ciberseguridad. Cuando un empleado entra, cuando sale, cuando se va de vacaciones, cuando todo se maneja desde esa área en específico. Y es como usted dice, está dentro de la parte de ciberseguridad. Sí, incluso se ha dividido mucho el tema de seguridad. Si tú te fijas, tú vas a cualquier institución bancaria y tú vas a tener la parte de cybersecurity. Hay un gerente, pero va a haber muchos subniveles. Y el gerente lo que se va a encargar de que todo funcione a la marcha, asegurar que la seguridad ocurra. Pero cada departamentito va a tener como funciones específicas para poder controlar. Porque una sola persona haciendo eso no es forma. Dígame, Jeudis. Sí, abundando un poco referente al tema, al ejemplo que usted puso ahora mismo, referente a los puntos de acceso que existen en diferentes instituciones, en donde hay espacios restringidos. Dentro de lo que es la parte de la política y los procedimientos, hay un tema que es el tema de esa misma parte de seguridad que abarca directamente a lo que es recursos humanos. Me explico. Normalmente se da en las diferentes instituciones que cuando un empleado lo mueven de área, o ya sea que lo despidan o lo muevan de posición, el Departamento de Recursos Humanos, si el Departamento de Recursos Humanos no emite una alerta al departamento correspondiente a través de lo que son las políticas y los procedimientos, automáticamente el Departamento de Seguridad de allá no se va a enterar de ese movimiento. No sé si me sigue. Sí, claro, eso me pasó. Entonces, entonces se da muy a menudo en el cual cuando se hace un movimiento de un empleado que lo despidieron por alguna u otra razón en empresas grandes, Recursos Humanos no comunica al Departamento de Seguridad y ese usuario probablemente se lleve el código de acceso, probablemente la huella digital con el cual entraba o probablemente el carnet con el cual él entraba se haya quedado con él en el bolsillo o lo haya reportado perdido en algún momento. Pero no se tomaron los controles de que anular a ese empleado cuando salió, porque Recursos Humanos falló en comunicarle al Departamento de Seguridad. Mira, eso mismo pasaba donde yo era gerente de TI. Y para yo lograr que gestión humana me enviara esa información, tú no te imaginas lo de cabeza que fue, porque no lo entendían. Veían como que decían que yo tengo mucha rotación, y esa es la verdad. Luego cuando comenzaron a mandarme los correos, dije, wow, hay demasiada rotación de personal. Pero ¿qué pasa? Es necesario. Es la única forma que yo voy a poder controlar. O sea, no voy a tener otra forma de yo saber cuando ese empleado, como dice Jeudis, se fue. ¿Pero qué es lo que yo tengo en este caso? Tienen que avisarme antes de. Se va en la siguiente quincena. Yo sé cuando van a salir de un empleado 15 días antes. Si fue algo que ocurrió que ya que salí de él, ya. Bueno, en ese caso, me avisan también para yo anularle acceso a las computadoras, acceso a sistemas, accesos, retirar las huellas dactilares que tenga,
el ponche, pero sobre todo a nivel de equipo informático, yo acepto los bloqueos pertinentes. Muy importante eso. Y casi siempre tenemos la política que si se va a salir alguien, se sale, por ejemplo, los días 15 y los 30, aunque ya tú sabes que no te está rindiendo el empleado o cometió muchas faltas, no es que por un arranque del gerente lo van a votar ese día, no, se notifica y ya en 15 días uno hace la recolección de información necesaria de ese empleado y luego ya uno tiene bajo control, se informa a la hora que se va, se llama a recursos humanos, automáticamente se bloquea todas las computadoras. Casi siempre Pues, así, pero se definió un proceso. Normalmente nosotros en el área de tecnología, nosotros utilizamos relajos y decimos, cuando tú eres administrador y tú estás por verificando que los privilegios te lo están quitando, verifícate que te están sacando. Al problema. Al problema. Eso es así. Miren, incluso cuando algo que se debe contemplar mucho en la seguridad, usted lo puede clasificar en tres partes. En tres partes que luego usted tiene que ramificar. Pero usted lo puede así en tres partes. ¿Con qué? Con los usuarios, la información, que son las cosas que usted debe proteger, y la otra parte, la infraestructura. Fácilmente lo podemos dividir ahí. Los usuarios, mayormente, se consideran el eslabón más débil de la cadena de seguridad. ¿Sabe por qué? Porque es imposible usted controlar a las personas. Sí, usted puede minimizar y mitigar lo que ellos hacen, pero controlarla por completo, porque son impredecibles. Usted no sabe lo que va a hacer en el día de mañana o lo que va a intentar en el día de mañana. Entonces, un usuario puede un día cometer un error y olvidar algo, o tener un accidente y puede echar a perder el trabajo de mucho tiempo. La información se considera como el oro de la seguridad informática. ¿Por qué? Porque lo que usted desea proteger. O sea, ese viene siendo su principal activo. Y obviamente la infraestructura. Pero ¿qué pasa con la infraestructura? Es uno de los medios que más usted puede controlar. O sea, no significa que es el que corre menos riesgo. Ojo con eso. Pero es el que más usted puede controlar. Porque ya la tecnología de por sí, la infraestructura de por sí, viene con metodología, parte de seguridad. El tema que usted tiene que crear ese plan para no fallar. O sea, eso es usted. Va a depender mucho del trabajo que usted va a realizar. O sea, cuando usted habla de ese tipo de trabajo, debe de llevarse a cabo. Hay un término que uno usa mucho, que es la defensa a profundidad. O sea, ¿para qué? Cuando usted habla de defensa a profundidad, usted cuando escucha ese término, dicen que cuando hablamos de defensa en profundidad, es que usted está utilizando varias líneas de defensa consecutivas. Ahora, cada una de ellas con un nivel. Incluso cuando usted se va a nivel de redes, tú tienes diferentes 3 capas para hacer un diseño de redes. En la parte más de abajo, donde están todos los equipos, los switches y demás cosas, por ejemplo. Fíjense acá. Aquí usted puede ver que tiene 3 capas. Capa de acceso, capa de distribución, capa de núcleo. Cada una de ellas va a llevar con el tema de la confidencialidad, disponibilidad, más esfuerzo o menos esfuerzo. Pero al final, cada una yo la divido para yo saber dónde yo tengo que tener redundancia con fibra óptica, dónde no, dónde tengo que tener duplicidad de equipo, dónde no. Los QA, dónde lo tengo, porque la seguridad informática, cuando yo exagero, fácilmente yo puedo crear un cuello de botella o puedo entorpecer un proceso que yo no necesito que sea así. Por eso que usted siempre hace la pregunta, ¿por qué yo tengo tantos niveles de encriptación o tantos niveles de cifrado, tantos tipos de cifrado, tantos tipos de encriptación? Porque dependiendo
vamos a decirlo así, de la importancia de la data o del proceso, también asimismo yo voy a utilizar el nivel de encriptación. Porque cuando yo tengo que usar un tema de encriptación fuerte, también asimismo voy a tener un poquito más de latencia en el momento de yo hacer la transmisión de ese paquete. Porque no puedo tener todo al mismo tiempo perfecto. Ahora, en la capa de acceso, yo voy a tener los switchecitos administrables con su computadora, su teléfono IP, su radio inalámbrico, donde ya yo sé que voy a comenzar a crear políticas para esos equipos. Que a nivel de red yo sé que aquí, que si me conectaron en un puerto, debería de apagarse. Que voy a tomar una clase así nada más, detallando esas 3 capas. Porque como usted va a hacer un plan, usted entiende, okay, qué es lo que yo debería hacer aquí, en este switchecito, cuál es, qué. Incluso como usted va a diseñar un tema de seguridad, eso es lo que usted hace. Okay, ¿qué es lo que yo debería hacer? Entonces pregunta, ¿qué es lo que yo debería hacer aquí para que un usuario, voy a empezar mejor desde de aquí para atrás, ¿qué yo debería hacer aquí en este equipo para que un usuario no me instale aplicaciones? Porque lo primero que pasa es una de las cosas que pasa. Usted lo deja con un usuario administrador. No debería. A cada usuario usted debería crearle su perfil. En lo mejor de los casos, obviamente, si tenemos la capacidad, ¿por qué no? Un directorio activo, un Active Directory. Pero ¿qué pasa? Hay empresas que no van a tener el fondo monetario para un Active Directory. En caso de que yo no tenga el fondo monetario para un Active Directory, entonces, trabájeme con las capas. Vamos a este usuario de aquí, a nivel de computadora como tal, de un hostcito como tal, yo le voy a hacer las configuraciones necesarias para que un usuario, lo primero que voy a hacer es que no le voy a dar el usuario administrador, sino un usuario, depende de los niveles de seguridad que necesite, la puedo modificar, las políticas de seguridad. No, no le permito entrar a panel de control, no le permito instalar programas. Luego me vengo aquí, digo que en este switchecito, yo voy a poner que en ese puerto está esa computadora. ¿Por qué? Porque esa computadora tiene un IP y una MAC address. Ya por la MAC address, que es una identificación única de esa computadora, ya yo sé que esa computadora es la que yo voy a permitir en ese puerto. Si me conectan otra cosa que no sea esa computadora, el puerto se tiene que apagar. Y obligatoriamente esa persona va a tener que llamarme. Y cuando yo lo vea apagado, ya yo voy a saber que fue que trataron de conectar otro equipo que no fue su computadora. Porque ¿qué es lo que sucede en muchas empresas hoy en día? Tú vienes, supuestamente no da Wi-Fi, o le pones de que supuestamente una clave fuerte, y viene el empleado, este es el switchecito, este es su computadora, y dice, no, pero espérate, traigo un router de mi casa, ese cable lo redirijo a mi routercito que traje de casa, y de aquí le doy internet a mi computadora. Y ahora todo el mundo tiene Wi-Fi. Lo que usted no sabe es que él instaló eso, y él le dejó este equipo dando DHCP. Y ahora comienza este equipo a pelear con su equipo principal. Este mandando el IP por la red y también este mandando IP. Ahí a cada momento hay gente que dice que no puede navegar, que el internet está lento y está a cada momento reiniciando equipo. Y es simplemente porque usted se le olvidó que en este solicito de aquí, usted le podía dar 3 líneas de comando y te iban a permitir ponerle un port security a ese switch. Si es Cisco, si es de FortiGate también tiene su estilo para poner seguridad. Si son Dell también, de manera gráfica, tú le puedes poner seguridad. La mayoría de switches administrables te van a permitir hacer configuraciones. La mayoría de empresas, obviamente, como bancos, empresas grandes, te van a utilizar Meraki, te van a utilizar Cisco, te van a utilizar Palo Alto, FortiGate. Uno de los que tú vas a encontrar más en el mercado es Cisco. Que por eso yo siempre digo, no es la verdad que usted va a hacer de cybersecurity un nivel top si ni siquiera usted no es CCNA, CCNP, como mínimo. CCNA, CCNP, CCNP Security, y luego usted puede comenzar a pensar en tema de seguir avanzando. Es decir, que si usted quiere avanzar en la carrera, también, ya si usted tiene la experiencia, perfecto.
pero esas certificaciones te avalan a nivel internacional como, ¿verdad?, que tienes cierto nivel de conocimiento. O sea, es muy importante uno lograr eso. Entonces, fíjense, cuando yo le decía el tema de defensa a profundidad, vamos a borrar esta acá. Mayormente, ¿qué es lo que uno tiene? Dice, mira, yo tengo aquí los datos en este nivel. Pero ¿qué pasa? Para llegarme a los datos, yo lo voy a poner en un recuadro. Y dentro de este recuadro, tengo controles administrativos. Pero esos controles administrativos, antes de llegarme ahí, yo voy a tener otro recuadro donde yo voy a tener que controles lógicos y físicos. No, perdón, lógicos y técnicos en este caso. Y ya, antes de llegarme a cualquiera de esos lugares, los controles físicos. Entonces, me dice a mí que yo tengo que comenzar a hacer un plan. Tengo que saber que yo tengo controles físicos. Entonces significa control de acceso físico a mis equipos, a mi edificio, a mi departamento. Es una sombrilla, porque ahí tengo yo que entonces ahora comenzar a ver cuáles yo necesito. Cámaras de vigilancia, controles ambientales, sistema de detección, supervisión de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con controles físicos. Y ahí que yo digo que cada diseño es diferente. Necesito una cerca eléctrica, no la necesito, todo va a depender. Entonces luego vienen controles lógicos o técnicos. Control de acceso lógico, cifrado de datos, autenticación, sistemas anti-malware, sistemas de monitoreo. Dice bien. ¿Por dónde vamos ya? Y luego entonces tengo esos datos que voy a proteger y activo de información de la organización. Por eso yo le decía que la tarea es ardua, pero es un tema de conocer lo que yo debería de hacer. Desde la parte física. Y le vuelvo y le repito, usted va a tener un problema, siempre de seguridad va a tener problemas. Cuando tú no tienes el apoyo de la administración, va a ser complicado tú tener seguridad. Muy complicado. Yo recuerdo en el 2014 que yo hice varias propuestas de seguridad a una empresa que yo estaba. No me hicieron caso. Pero yo inteligentemente hice que mi administradora me firmara. Y eso fue, no, en el 2011 yo hice la propuesta y pasó en el 2014. 3 años después pasó el suceso. Pero también yo mandé mi correíto indicando eso. Cuando pasó, adivina quién era la primera cabeza que iba a rodar. La mía. Me querían culpar, que cómo va a ser, que yo no tenía esa duplicidad, que yo no tenía esto, yo no tenía lo otro. Y yo, no, yo tengo varios tiempos hablando de este tema. Fíjate aquí, incluso me firmaron esto aquí, mira este correo que mandé, que podía pasar y no estábamos preparados por si pasaba. Eso me tomó a mí 4 días prácticamente sin dormir para yo poder subir esa infraestructura nueva, desde cero, configurar todo. Todo desde cerito. Y estamos hablando que había en ese tiempo 850 sucursales a nivel del país que se conectaban a la central. Los millones que se perdieron no se saben todavía, lo andan buscando todavía. Porque para llegar al 100% nos tomó 4 días. Fíjense bien. Luego de que pasó ese suceso y que vieron que sí, yo notifiqué, gracias a Dios, si no, yo era el culpable de todo. Ahí me dieron cartera abierta. Haz lo que tú tengas que hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Perfecto. Ahí comenzamos con data center, servidores en la nube, replicaciones, todas las puertas de acceso necesarias, tema de contraincendio, cámaras de seguridad de la última generación, bla, 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 bla.
ahí ya va yo, porque a los informáticos nos gusta eso, como un niño con juguete nuevo. Yo me recuerdo un firewall que me encantaba, la verdad. Fíjate que ese firewall a mí me encantaba por lo complicado que era. Yo no sé si ustedes llegaron a ver en alguna empresa uno que se llama Washware. También, ¿quién ha escuchado Microtik? Yo, ¿Quién ha escuchado ese? Bien. Mira, sí, yo Microtik, escuché. yo no le voy a decir a usted que para una empresa grande o mediana usted lo puede instalar como un firewall de seguridad, pero en una microempresa y en su casa, sí. Y yo le soy honesto. Es un firewall barato, muy barato. Tú puedes comprar uno hasta uno como hasta 1.800 pesos. ¿Qué pasa con eso? Es un firewall que te va a permitir hacer prácticamente todo lo que tú haces en otro firewall. ¿Y qué es lo chulo de eso? Que cuando tú vas a otro firewall ya tú estás acostumbrado a hacer política, crear VPN, abrir puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú te enfrentas con otro, tú no le tienes miedo. Yo recuerdo que mi primer firewall fue Linux, jodiendo con la IP table de Linux, que no era fácil, era todas esas políticas de seguridad. Luego un ASA, luego un web admin, me acuerdo yo. PFC, cuando salió PFC para mí fue la gloria. Eso era Linux también. Cuando yo vi Washware, dije yo, wow, ya esto es un firewall. Me encantaba por lo difícil que era tú hacerle cualquier cambio, pero tú hacías de todo ahí como tú lo conocías. Dígame, Jaudis. Sí, estoy repasando prácticamente lo que usted está diciendo sobre parte de los con los cuales uno ha tenido que lidiar en todos estos años. Referente al Watchword, también había uno que se llamaba Barracuda. Barracuda, sí. Que eran parecidos, y los famosos IP table en Linux. Pero sucede que se dan esa situación con los diferentes dispositivos que uno en realidad administra. Y de una manera u otra, uno va, como dicen, va descartando y va viendo situaciones y cosas nuevas. Referente al Microtik, de una manera u otra, como dicen, como le llaman ellos, la navaja suiza, porque tiene diferentes, tú puedes hacer diferentes cosas con el Washguard, perdón, con el Microtik, pero ya lo que es la parte para soluciones grandes, pues tú puedes resolver con lo que es la parte de Cisco y otros más que existen en el mercado. Sí. Será parte del aporte. Y mírate que Microtik también tiene unos muy buenos que también son potentes. Ellos tienen su gama alta, sí, pero sí, todavía le falta. Ahora, como tú dices, una navaja suiza, eso te sirve para todo. Sí. Todo, tú puedes hacer de todo. Por eso yo lo recomiendo, que como tú iniciarse, lo puedes comprar y comenzar a probar. De verdad, les recomiendo que lo aprendan a usar. Pues sí, haciéndole comentarios referente a la experiencia que usted tuvo sobre la parte de las propuestas que en realidad nosotros, me imagino que la mayoría o los que estamos aquí, trabajamos en esta área, hacemos propuestas, y parte de las propuestas es lo difícil que las altas gerencias las asuman como buenas y válidas, porque casi nunca creen en uno. Dicen por ahí que en la religión tú llegas de dos maneras, o llega por fe o llega por un golpe. La mayoría de los propietarios o gerentes o dueños de empresas nunca creen en que, es decir, en que los riesgos te van a llegar a ti. Normalmente uno lo que hace, como dicen, es mandar su correo y no hacerse responsable de cualquier cosa que pueda pasar. Y así en realidad es una de las maneras de cómo uno puede limpiarse. En mi caso me pasó en una institución financiera, en una cooperativa, que yo duré precisamente 3 años con una propuesta para lo que es la parte de seguridad de ella. Y pasó lo inevitable. Al final tenían las manos en la cabeza, hicieron lo que hicieron con usted. Buscaron todo lo que se le había propuesto aquella vez y lo aceptaron. Pero eso en el caso de nosotros, saber vender o saber decirle a los gerentes o a los dueños de empresas
los riesgos que corren, porque ya no sé si lo que corren en el caso de las situaciones financieras, lo que corren por los, no son bits, es dinero lo que corre. Sí. Eso es muy buen dato que da Diego, dice ahí, porque cuando tú le vas a hablar de que te va a proteger del ransomware, a él no le importa esa vaina. Tú lo que le tienes que decir, mira, en la base de datos, en donde tú almacenas tu información, donde tú manejas tantas transacciones de millones de pesos diarios, si un virus que se llama ransomware lo ataca, no tenemos forma de nosotros recuperar esa data, lo que significa que tú puedes perder en los procesos, se pueden parar. Entonces tú comienzas a hablarle cómo pagarlo, el retorno de inversión, lo que le va a proteger para tratar de convencerlo. Para tratar de convencerlo, porque ellos dicen, pero que nunca me ha pasado, ¿por qué me va a pasar? Esa es la mentalidad que tienen, ¿por qué me iría a pasar si nunca me ha pasado? Dígame, Carlos. Sí, y en el caso, como estaba diciendo yo, ya cuando son empresas medianamente grandes, siempre tienden a tener los famosos comités. Y los famosos comités prácticamente son como si fuese la política. Eso es, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, tú me echas la mano de este lado, yo me hago el loco cuando el de seguridad venga y le digo que eso no es así. O un tigre que lo que sabe es de riesgos financieros, te dice, sí, pero yo conozco de una empresa, de un amigo mío, que le pasó lo mismo y él resolvió eso fácil. Como el dueño de la empresa, lo que le están hablando de dinero y en vez de dar los $50,000, suponiendo, por una solución súper cara, y su amigo del alma, su compañero y su mano derecha, le dice que un conocido de él resolvió eso con $2,000. Él dice, no, pues aquí es. Pero después cuando le dan el tallazo, ahí es que viene el problema. Algo que usted mencionó que deberíamos hacer todos, y yo digo que ahí sí nosotros como técnicos a veces fallamos un poco, y es en el tema de la documentación. Quizás por nuestra misma naturalidad de punchar, como dice. Muchas veces no nos gusta sentarnos frente a la computadora y empezar a escribir. Y desde este lado yo creo que una de las partes fundamentales es esa. Tratar de documentar y saber documentar para cuando ocurran casos como eso que le pasó a usted y ayer, pues uno tener de dónde agarrar. Mira que yo no sé por qué los informáticos, de verdad, en su mayoría, yo no sé, me voy a incluir, somos vagos para documentar. Yo lo aprendí a la mala. Yo no sé por qué, la verdad. Cuando nosotros nos hablan de cosas que no tengan que ver como con procesos, de resolver algo, uno es vago para ese tipo de cosas. Y le voy a ser sincero, los que están en la área de ciberseguridad, los que son gerentes de TI, mírame, hasta un lapicero que vayan a mover, tú tienes que documentar eso del lugar. O sea, tú tienes que crear esa cultura, sí o sí. Es tan simple. Usted quiere ver un gerente de TI o el creador de telecomunicaciones sudando. Dile, mira, que si le van a hacer una auditoría, yo quiero ver el diseño de red de esta compañía y la tabla donde tú tienes documentados los activos y los direccionamientos. Se le va a caer el corazón. Porque es que no lo va a tener. Y si va y lo tiene de la primera vez que lo hizo en el 1995. Y de ahí para allá desbarataron el edificio, crearon 5 niveles, pero todavía él sigue con esa documentación. Es la realidad. Y la documentación te va a ayudar a ti. El cerebro se te va a olvidar de cómo tú hiciste las cosas. O sea, cuando pasa un incidente, 5 años después, si tú mantienes esa documentación actualizada, se dañó la salida del departamento de contabilidad y nosotros no funciona. Simplemente por la documentación. O lo tiene etiquetado el faceplate y dice, mira, está en el suite tal, puerto tal. Ya tú sabes dónde está el problema. Mira, está desconectado. Déjame cortar el cable aquí y probar. Mira, ya lo solucioné. Era este puerto. Era que uno de los dos hilos se pudrió, por ejemplo. Vamos a cambiar. O el puerto del patch panel se pudrió. Perfecto, puede pasar. Pero fíjate cómo ahí tú lo fuiste llevando. No fue a lo loco. Tú tenías documentado. Entonces, para nosotros lograr este tipo de cosas, uno debe leer mucho sobre el tema de la seguridad informática.
mucho. Y hay una organización, se llama CGCI. Aquí no hacemos un CGCI, por ahí otra materia, que sí se hace un CGCI. Que incluso los temas son muy parecidos a esta materia, pero va más de crear controles ya, de aplicar un plan de CGCI. Esa es una de las penúltimas, creo, que tú haces un CGCI. Creo que, bueno, esa la doy yo también. Va muy alineada con esta materia, pero tú tienes que aplicar prácticamente un CGCI. Eso es así. Dígame, Omar. Buenas noches a todos. Bueno, Profe, que en base a lo que usted estaba diciendo ahora, yo, en mi experiencia, yo soy encargado de informática del recinto UAS San Francisco. Y eso ha sido un tema conmigo en el tema de la gobernanza, porque no hay ningún plan de ciberseguridad en la universidad a nivel general, mucho menos aquí en el recinto. Y ahora que yo he estado dando la maestría, he intentado comenzar a aplicar alguna normativa, formulario y eso de registro, y no han pasado tantas cosas de esas que son muy poco probables, que a veces uno no lo cree. Pero, por ejemplo, nos cayó un rayo en una antena. Esa antena estaba conectada al servidor principal, al cuarto del servidor principal. Y por ese rayo se fueron alrededor de 12 routers, switches, el modem troncal del acceso de la voz IP, y se cayó la telefonía y algunos servicios casi por un mes, porque no había equipo de backup de eso, y se tuvo que esperar a que se hiciera el proceso de compra, que el consejo directivo lo comprara, etcétera. Bueno, pues en base a eso yo comienzo a implementar y creo un pequeño SGCI, ¿verdad? Lo proponemos en la tesis y comenzamos a implementar algunas cosas. Se comenzaron a instalar para rayos, pero la gente de planta física dice que están instalando todo y que ya están hechos. Eso hace ya un año. O ahora, el mes pasado, a final de mes, cayó otro rayo en otro edificio, en una antena viejísima que hay ahí, que ya no tiene nada. Antes tenía radio de personal de seguridad. Y ahí se llevó 5 switches ahora. En estos días fueron a cambiar el impermeabilizante del techo, y la gente que fue a instalarlo quemó todos los cables que estaban por el techo. Y esas son cosas que uno la ve poco probable, pero pasan. Y yo he tenido que hacer de tripa corazón, porque entonces la dirección actual que tenemos ahí no quiere gastar dinero en nada que sea operativo. Está en construir nueva oficina, en construir esto. Y yo me he visto mucho, como estaba diciendo el compañero ahorita, que explicar desde lo más mínimo y por qué se va a instalar un cable que conecta un switch de un edificio a otro para que ese otro edificio, la oficina que estén ahí, puedan tener acceso a internet. Hasta eso tenía yo que explicar, para que puedan así ceder y comprar la herramienta que yo necesito para hacer un poquito mi trabajo. Así que lo que menos uno piensa o tiene pendiente de que puede pasar como riesgo, eso pasa. Llega un momento y pasa. mira, es así. La verdad, mira, cuando uno está trabajando, se va a topar con demasiadas situaciones. Y uno lo que tiene que, como tú dices, documentarlo, notificarlo, hacer descargos, que la gerente está con feedback de recibido. Con eso, no simplemente mandar un correo, diga que ya lo mandé. No, 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 no. Tú le pides de favor que te haga un feedback hacia atrás de ese correo, donde ya te esté diciendo que recibió el correo y que está al tanto de la situación. Si te puedes firmar un documento, mejor todavía. Muchas veces no te lo quieren firmar, pero cuando menos con el correo, cuando tú no logras que te firmen el documento, es muy importante tenerlo para cuando pasen ese tipo de situaciones. Porque el gerente, el primero que vaya a tratar de llevarse es la informática, sin tú tener la culpa. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de defensa de profundidad, va a permitir a las organizaciones estar preparadas.
O sea, muchas veces la implementación en un servidor de archivos, vamos a decirlo así, que tú dices, mira, yo tengo un servidor de archivos, yo le puse un usuario y una contraseña. O sea, eso no significa que tenga seguridad o que esté contemplando controles de defensa en profundidad. O sea, el escenario va a cambiar en función de los requerimientos del negocio. O sea, tú vas a definir quiénes son los usuarios que podrán acceder al servidor. ¿Cuál es la información? Fíjense en ahora, los correos electrónicos te obligan a tener seguridad, te obligan a tú tener doble autenticación. Porque la mayoría de usuarios, por más que se les decía a la contraseña, no pongan los nombres de tus hijos, la fecha de tus hijos, pon una contraseña fuerte que tenga tantos dígitos, cámbiala cada X tiempo, no lo hacen como quieran. Pero tú creas una política de contraseña para una empresa, señores. Eso no es simplemente venir y que, las buenas prácticas, no, tú tienes que ver de esas buenas prácticas, cuáles se alinean al tipo de negocio que tú estás dirigiendo. Vuelvo y repito, la seguridad no puede entorpecer el proceso de negocio en ningún momento. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que aloja mi servidor, información. Ahora, esa información yo tengo que clasificarla por su criticidad. ¿Cuáles son más sensibles? ¿Cuáles deben estar monitoreadas 24/7? Porque yo no voy a poder monitorear todo. O sea, la que es importante, por ejemplo, una de las que son más importantes a nivel mundial, que te la ponen viene siendo el top, porque tú deberías aplicar todos los controles de seguridad, tiene que ver con los datos médicos. Fácilmente todas muchas clínicas de aquí ni siquiera tienen un encargado de seguridad. Ni siquiera. Y se supone que esa data debe estar muy, pero muy protegida. Se supone que debería tener estándares. Donde tú vas a encontrar seguridad en los bancos, por eso porque te obligan. Te van a obligar tú tener ciertas certificaciones, ciertos estándares de seguridad para tú poder operar como una institución bancaria. Te van a obligar. Eso es sí o sí. Yo las cooperativas han ido aumentando el nivel de seguridad. Eso me ha gustado. Yo recuerdo una cooperativa pequeña que estaba un compañero mío. Tú llegabas y el cuarto de servidor era prácticamente al lado del servicio, una puertecita. Cuando salió ransomware por primera vez, ellos fueron una de las víctimas. Y lo chévere de eso, que no tenían prácticamente un backup. No tenían replicación. O sea, duró prácticamente como 2 días sin operar. Cuando me llama mi amigo, ahí buscaron un especialista, luego me llevaron a mí. Entre el joven y yo, duramos ahí de sábado a domingo trabajando corrido, tratando de buscar la vuelta para ponerlo a funcionar. Ni siquiera era para desencriptar la base de datos. Era con un backup viejísimo que tenían. Ponerlo de manera operativa. Por lo menos que fueran haciendo algunos cobros, registrando algunos cobros. Eso era un trabajazo, porque luego había que fusionar esa data con la otra data que faltaba. Y era lo delicado que era eso. Eso prácticamente se pedía de la quiebra. O si no se podía recuperar, ¿cómo tú sabías quiénes te debían? ¿Cuáles cuotas? ¿Quién te pagó? ¿Quién no te pagó? El que tenía, peor aún, el que tenía dinero ahorrado, ¿cuánto tenía? O sea, tenían la mano en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Tenían la mano en la cabeza, pero tú tienes un data center local donde tú no tienes replicación. Y también, vamos a hacerlo así, el amigo mío en ese momento era recién graduado, era más del área de programación que del área de ciberseguridad. Quizás no tenía tampoco los conocimientos así para hacer las recomendaciones indicadas. Por eso tú tienes que cuidarte como empresa. Entonces, acá en estos ataques, ¿quiénes van a ser los protagonistas? Los famosos hackers. También hablaremos de ellos porque tú vas a tener un sinfín del término de hackers. Ahora, ¿dónde ellos van a hacer esos ataques? En el ciberespacio. El ciberespacio consiste en artefactos basados o dependientes de la computadora y tecnología de las comunicaciones.
sea, el ciberespacio es donde yo voy a tener mis dispositivos informáticos. Entonces, dentro del ciberespacio voy a tener lo que se llama la ciberseguridad, la seguridad digital. Cuando hablamos de cybersecurity, esa palabrita de que se hizo tan famosa en los últimos años, usted tiene que saber que la cybersecurity es el esfuerzo continuo para proteger 3 entes importantes. ¿Cuáles? Las personas, las organizaciones y los gobiernos. Cuando sale la ciberseguridad, que es el esfuerzo continuo, dice que se le dice seguridad digital, vino más para ese público digital. Porque ¿para qué? ¿De quién él quería proteger a ellos? De ataques digitales. Porque cuando tú me hablas a mí de la persona, usted tiene una identidad digital. Cuando usted sube una foto a red social, esa foto tiene metadata. Antes era peor, gracias a Dios, los métodos de las redes sociales, cuando tú la subes, te ayudan a eliminar gran parte de esa metadata. Pero anteriormente se iban hasta con la ubicación de donde tú tomaste esa foto, con qué teléfono, con qué cámara, el nombre, te registraba todo. Fácilmente sabían dónde tú vivías de una vez. Hasta la dirección fácilmente tenía esa foto. Por eso cuando tú compartes una foto en una red social, tú debes tener cuidado. ¿Por qué? Tú debes de saber que tú debes de proteger esa identidad. Tú tienes datos, tú tienes dispositivos informáticos. Ejemplo, la mayoría de ustedes usan iPhone y muchos lo que hacen que le instalan un jailbreak para no pagar los temas de iPhone, las aplicaciones. Es el peor error que tú puedes cometer. Porque tú estás exponiendo tu iPhone, tu foto, tus datos, tus conversaciones al mundo. Y sí, el iOS que se puede vulnerar tal cual, porque la gente, que eso no lo van a hackear, no, es mentira. Fácilmente, yo creo que se hackea más fácil que antes. Pero tú cometes menos errores menos errores, vamos a decir así, de vulnerabilidades, de abrir vulnerabilidades. Porque para tú subir una aplicación a la App Store, no es que tú la subiste y ya. Cuando tú tienes publicada una aplicación en App Store, eso pasa por muchísimos procesos de seguridad antes de aprobártela. Y si ellos ven cualquier irregularidad, te la devuelven y no te la permiten publicar. O si detectaron que tú tienes una irregularidad, te la bloquean y mientras tú no resuelves eso, nadie la puede utilizar. Se cuidan mucho. Es uno de los sistemas más seguros ahora mismo, comparándolo con otros, porque ya Android es un poquito más abierto y te permite fácilmente, el usuario le da un clic. Aunque Android se ha ido poniendo la pila con el tema también de publicar aplicaciones. Anteriormente era más fácil, ahora te requieren mucho más cosas para tú poder publicar uno. Eso está bien, porque están aumentando el nivel de seguridad. Dígame, Carlos. Sí, en este caso, no sé si alguno ha tenido la particularidad de ver en empresas que ahora en el área de programación, dentro del área de ciberseguridad, se creó o se ha creado lo que es el DevSecOps, que es una persona encargada de depurar mayormente el código o hacer QA prácticamente de las buenas prácticas de seguridad, pero para programación. Y es como que, oye, hasta que tú no me cumplas con ciertos requisitos mínimos de seguridad, pues el código no sale. Exactamente. Eso tal cual como lo dice Carlos. Por eso que ustedes ven, incluso cuando yo hice un curso de ética, me acuerdo yo una certificación que hice de ética hacking. Yo era muy de utilizar Linux, muy de utilizar Windows. Yo me cambié totalmente. A mí me gustaba mi Android. Yo sentía que podía hacer más cosas. Pero yo cambié. Y una vez que cambié, que conocí, dije yo, no se puede criticar si uno conoce. Porque una vez que conozco el mundo, es una chulería la integración que tiene cada dispositivo, cada hardware, siempre se lo mantienen actualizado con muchos parches de seguridad. Es como
ante el usuario que quiere vulnerar su equipo, porque para tú darle permiso a cualquier cosa te la ponen difícil, en cierto sentido. No se puede instalar cualquier tipo de aplicación, tienen su tema a ayudarte a que tú mismo no te vulneres. En las organizaciones, cuando hablamos a nivel de cybersecurity, ¿qué es lo que te queremos proteger? La reputación, los datos, los clientes de la organización. Imagínate que a un banco le hagan un hack y que tu cuenta te retiren todos los fondos. Ponle que está bien, te atacaron y como teníamos un backup, porque es parte de lo que uno debe tener, yo volví a subir y te puse los fondos que tú tenías. Adivina qué tú vas a hacer al otro día. Y a retirar tu fondo de ahí porque ya tú no confías en ese banco, porque se te fueron los fondos, tuviste tu cuenta en cero. Entonces, esa reputación. Yo siempre menciono el ejemplo de un ICP de aquí, de lo más importante, que ocurrió, no sé si ustedes recuerdan, en el 2016, por ahí, 2017, creo que fue, que duró prácticamente una semana sin operar, y fue porque no tenían tenían los backups, pero no lo habían probado, y cuando fueron a subirlo, ya a tener tanto tiempo los backups, esas cintas magnéticas se dañaron, y ahí andaban los servicios debajo, los negocios sin servicios, que todos los negocios, ¿qué era lo que hacían? Se contrataban al precio que le dijera de la competencia, porque tenían que estar operativos. Esa ISP en aquel tiempo era Orange, tuvo que vender, no hubo de otra. Y lo voy a ser sincero, a nadie le convino que pasara eso. ¿Por qué no nos convino? Porque nosotros conseguíamos a través de ellos precios mucho más baratos, porque estaban haciendo buena la competencia. Y es importante que no exista un monopolio para conseguir mejores precios. Hoy en día tuviéramos nosotros 200, 300 megas por 1,000 pesos en la casa, como iba esa competencia. Entonces, luego viene la parte más importante, que es el gobierno. Bueno, aquí vamos a hablar de eso. En República Dominicana, ya la política de ciberseguridad se ha ido desarrollando bien chévere. Eso está a otro nivel. O sea, a medida que se recopila y comparte más información digital, tenemos un gobierno más digital, donde la seguridad nacional, la estabilidad económica y bienestar de los ciudadanos están en juego, porque cada vez es más digital. Yo también siempre menciono el tema de los 5G, que usted cree que el 5G era porque ellos quieren tener el negocio. No, porque que tenga el 5G, la red 5G, va a tener la manipulación prácticamente de todos los datos. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Tener los datos. Entonces, hoy en día, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que se quiere proteger. Entonces, los ciberdelincuentes, cuando capturan esos datos, van a utilizar esa información confidencial para identificar y hacerse pasar por usted. Se lo mencionaba, uno de los datos más importantes que usted va a tener son los registros médicos. ¿Por qué? Porque es una información confidencial sobre su salud física y mental. Imagínate que Dios no lo quiere, cualquiera tenga algo malo y sale a la luz pública. Tú puedes entrar en depresión, arruinarte la vida. Hay cosas que son muy privadas que tú las quieres manejar tú. Los registros educativos también están entre los tops. Y luego viene el registro de empleo y financieros. Yo recuerdo que había un tema cuando los bancos entraban al tema de tu perfil de data crédito, que no se debía porque eso era vulnerar tu seguridad, etcétera, 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 etcétera. Eso se ha ido manejando de otra manera, pero anteriormente había un tema con eso. Entonces, hoy en día tú tienes que saber dónde están tus datos. ¿Dónde está? Cuando yo subo esa foto, ¿dónde se va? Cuando se va supuestamente a la nube, ¿qué pasa? ¿Quién tiene acceso? Porque hoy en día usted tiene un dispositivo inteligente y usted mismo es que viene y le dice permitir. Por ejemplo, en mi teléfono yo no le permito a ninguna empresa que acceda a la cámara sin mi permiso. Y la mayoría le pone siempre. Entonces esa compañía, esa aplicación, si la hackearon, siempre va a tener permiso para acceder a tu foto. Porque ya tú le dijiste que siempre tiene acceso. El tema de las cámaras en la laptop también es un...
Por ejemplo, la camarita, yo puse cámara porque encontré una que tenía guardada y se la conecté a mi laptop. Pero mi cámara está desinstalada de mi laptop, de hardware. Porque el día menos pensado, dejo yo mi laptop ahí y no sé, por X razón, no hice una actualización, estoy en mi habitación. Cuando viene a ver me están espiando y yo no lo sé. Ya que ser tan paranoico. No, no es paranoico. Es que hackear es fácil. Ya acceder a tu computadora es fácil. Cada aplicación que tú instalas es un vector de ataque. Es una vulnerabilidad nueva. Por eso es que cuando tú vas a instalar algo en una computadora o una empresa, que luego hablaremos de eso, de la ley de privilegios mínimos, yo debería bloquear todo. Cuando usted instala un firewall por defecto, todos traen una política que se llama implicit deny. O sea, yo no te permito nada. Cuando tú me instalas a mí como un firewall, yo te bloqueo todo. Tú tienes que decirme a mí cuáles son las personas que van a pasar por aquí, qué es lo que van a hacer. A mi inicio yo bloqueo todo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es bloquear. Entonces, hay que estar claro exactamente qué es lo que quieren los hackers. Y cuando usted habla de qué quieren los hackers, algo interesante que hay que mencionar. Es sencillo. Usted tiene datos. Porque usted vea, yo ahorita mencionaba la palabra datos a nivel general. Yo le decía, cada cosa que uno menciona es como una sombrilla. Porque esos datos que yo mencionaba ahorita, yo tengo datos transaccionales en una empresa. Usted tiene datos, también usted tiene propiedad intelectual. Pero también usted tiene datos financieros. Usted tiene relacionado con compra, venta, los transaccionales. Toma que tiene que ver con toma de decisiones de empleo. El tema de propiedad intelectual, usted tiene la patente, marcas, cómo tener ventaja económica ante su competencia. Los datos financieros, las declaraciones de ingresos, balances. Eso es así. Por entonces usted tiene algo que se llama, que siempre lo va a aplicar, el cubo informático. Pablo acá. Míralo ahí. El cubo de este señor, Macumbo, donde él planteaba que los modelos de seguridad tienen 3 dimensiones. Los principios fundamentales para proteger los sistemas de información, la protección de la información en cada uno de los estados posibles y las medidas de seguridad utilizadas para proteger los datos. Fíjate que aquí te dice, en ese cubo, los principios fundamentales de proteger la información. Usted va a tener disponibilidad, integridad, confidencialidad. Fíjense bien. Pero ¿qué pasa? Habría que profundizar en cada estado. Y miren que ese cubo usted lo toma para hacer el plan de seguridad que usted quiere. Te está diciendo, para yo proteger la data, yo tengo que seguir este cubo. Lo primero, que debe ser confidencial. Cuando me dice que es confidencial, ¿a qué se refiere? Tener un conjunto de reglas que evite que la información sea sensible, o sea, sea revelada a personas no autorizadas. Entonces, ahí es que usted tiene que hacerse la pregunta. Fíjense bien. Te están diciendo que para yo protegerlo, la información tiene que ser confidencial, íntegra y estar disponible. Eso es lo que te dicen.
Entonces ahora tengo yo que irme una por una a ver qué me están diciendo con eso. Confidencial. Solamente las personas que tengan acceso deberían verla. Entonces ahí te viene y se hace una pregunta. ¿Cuáles son esos métodos que yo pudiese utilizar para yo poder mantener esa confidencialidad? Entonces ahí te dice, mira, ahí te van a hablar para tú poder garantizar confidencialidad, el cifrado. Vamos a ver, ahora me escribe. El cifrado es uno de ellos. De los datos. Pero te van a decir la autenticación. Pero te van a decir control de acceso. Fíjense que estábamos en el cubo. En el cubo, de las tres que mencionamos, que viene siendo el principio 1, los principios fundamentales para proteger los sistemas informáticos. Cifrado, autenticación, mencionamos la confidencialidad, pero dentro de la confidencialidad hay más, estoy mencionando los principales. Cifrado, autenticación, control. Pero ¿qué pasa? Ahí va a caer otro tipo de pregunta, que es lo que yo le digo a usted. Es bien largo. ¿Por qué? Porque ahora te dicen cifrado, ¿verdad? Por luego usted dice, ven acá, ¿cuáles son los tipos de cifrados? ¿Cuáles son esos cifrados que me están diciendo que yo puedo utilizar? Entonces ahí tengo yo ahora que verificar cuáles son esos cifrados. Y ahí va a venir cifrado simétrico y cifrado asimétrico. Vea bien. De la confidencialidad, uno de lo que mencionamos fue el cifrado, ¿verdad? Entonces, dentro del cifrado, yo puedo tener cifrado simétrico y cifrado asimétrico. Que luego me dice que el simétrico, el tipo de cifrado, que la misma clave que yo utilizo, tanto para cifrar como para descifrar la información, es la misma. Es más rápido, pero la gestión de clave puede ser más complicado. O sea, ahí te está dando una idea cuándo usarlo, cuándo no. O sea, ambas partes necesitan compartir la misma clave para yo poder ver esa información. Entonces, ahí es que entra. ¿Cuáles son esos cifrados? Tú tienes ahí dentro de ese. La S, que tú lo has visto en router en el alambre, incluso. Luego usted va a tener también el 3DES. Usted va a tener Bluefish también ahí. Y otros más. El día solo, que ni te mencioné ese porque ese ni se utiliza ya. Esos tipos de cifrado, cuando a nivel de que la clave de los routers Wi-Fi antes utilizaban ese tipo de cifrado, que en menos de 2 segundos tú le rompías esa clave con el 10, porque era bien fácil. Ya hay muchos, o sea, te estoy mencionando 3 de los principales, pero ya hay muchos que ni siquiera se utilizan, por eso te mencioné los 3. El AS es muy utilizado por su eficiencia y seguridad, obviamente. El Bluefish es muy rápido a nivel cifrado, porque cuando yo estoy cifrando, recuerda que hay una parte que yo voy a cifrar y otra parte que tiene que descifrar. Obviamente, si yo quiero rapidez en la transmisión de un paquete, cuando yo le agrego cifrado, le estoy agregando un chingo de tiempo, porque primero tengo que cifrar el mensaje y luego descifrar el mensaje. Que eran 2 timings ahí, y incluso también el paquete va a pesar un poquito más, porque lo estoy agregando cifrado. Eso es muy importante. Entonces, fíjense que ahí te estoy mencionando algo sencillo. Entonces, el asimétrico, este tipo de cifrado utiliza 2 claves. Una pública para hacer el cifrado y una privada para descifrar. Entonces, ¿cuál usted tiene ahí? Famosísimo RCA. Otro que se llama el GAMAL.
Dice bien, el ICC. Ahí podemos hablar de cifrado de bloque versus cifrado de flujo. O sea, es un sinfín, cifrado híbrido. Por eso lo decía, que el tema de seguridad, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, el cómo no es tan complejo acá. Yo lo soy honesto, no es tan complejo el cómo hacerlo. Porque ya yo sé, cuando yo decidí que en mi escenario lo que llevo es el tipo de cifrado simétrico, que tomo esa decisión, entonces, una vez que yo tomo la decisión de ese tipo de cifrado simétrico, ahí yo digo que, mira, mi cifrado es simétrico, pero dentro del simétrico, yo voy a utilizar el DES, por ejemplo. Ese que voy a utilizar. Ah, pero ¿por qué? Ah, porque mira, es menos seguro que el AES, pero lo que yo voy a manejar es una simple clave de Wi-Fi que si me la rompen, a mí no me importa. Es por eso es más difícil. Yo tengo muchos usuarios, que aquí vienen muchos usuarios que no tienen tanto conocimiento informático y yo no quiero comprar un equipo de muy alta gama, entonces lo voy a comprar este que maneje esta encriptación. Es válido. Por ahora estamos en un hotel donde yo cobro. No, espérate. Vulnerarme mi clave no puede ser tan fácil porque te estoy cobrando. Entonces viendo los niveles de seguridad, está bien, yo lo voy a poner cifrado a router. Pero una vez que tú tengas, que si tú me rompiste esa clave, ¿qué pasa? Yo tengo un firewall aquí que están registrados. Los usuarios que se conecten a este router que pueden navegar y hacia dónde. Entonces, me rompiste esta pared, pero llegaste aquí y tú vas a tener que fajarte con mi firewall ahí para poder hacer esa para poder crearme ciertas vulnerabilidades. Mire bien. Entonces, solamente te mencioné el cifrado. El otro, cuando vamos al cubo, ahora te habla de la integridad. ¿Qué va a garantizar la integridad? Que estén protegidos contra modificaciones. Intencionales o accidentales, pero que me proteja contra modificaciones. Entonces te está diciendo, oye, estamos en el primer punto todavía. Ya te dije de la confidencialidad. Pero ahora quiero el tema de la integridad. Pero lo chulo de la integridad ahora, claro, ¿cómo yo me voy a proteger entonces con el tema de la integridad? Ah, entonces ahí te dice, mira, para la integridad, que es el segundo paso, tú tienes lo que se llama un hash o suma de comprobación. Entonces en ese hash yo puedo venir y decir Chado 56 o MD5. Fíjense acá. Yo voy a escribir María. La palabra María, él me la cifra con ese hash. ¿Cómo yo sé que va a ser íntegro? Porque va a ser un checksum, él va a sumar esos hashes para averiguar si hubo un cambio o una alteración durante el camino, durante el trayecto que viajó María, o que se comunicó María para llegar donde yo estoy. Parte importante, ¿verdad? Yo no hablé de eso aquí, pero usted debería saber, esto es básico, saber el modelo OSI o el modelo TCP/IP, para yo saber cómo se comunican dos computadoras. O sea, ¿qué significa cuando dicen que los paquetes viajan? ¿Qué significa cuando a mí me dicen que me mandaron un mensaje? ¿Cuál es el proceso? El modelo OSI es el que te estudia por referencia, para luego entonces venir el modelo TCP/IP. Cada capa de esa
va a tener vulnerabilidades y ataques, que eso es lo que usted tiene que manejar, cada una de ellas. Fíjense acá. Cuando yo te voy a enviar un mensaje, primero yo vengo a esta capa de aquí, que es el acceso de red. Luego paso a la capa de internet, luego a la capa de transporte, luego a la capa de aplicación. Viaja eso aquí y la recibe esta en la capa de qué? En la capa de aplicación. Fíjense bien. No, al revés. Aquí este viene siendo la de aplicación. Entonces, miren cómo para yo comunicarme hay un proceso a seguir, los paquetes, que no es a lo loco. Cada etapa de esa te va a encriptar el paquete. ¿Por qué? Porque en uno va a manejar bits, en otro va a manejar fragmentos, en otro voy a manejar protocolos, datagramas. Entonces, cada capa de esa tiene una representación. Cada capa. Entonces, yo debo conocer el modelo TCP/IP porque es lo que me dice a mí cómo yo debería proteger mi dispositivo. Entonces, cuando habla de íntegro, es que él tiene que pasar por todas estas capas y luego toda esta capa para yo decirte un hola a ti. Quiere decir que en cada una de esas capas pudiesen haber alterado mi mensaje. Ahora, ¿cómo yo sé que el mensaje va a ser íntegro? O yo quiero garantizar que sea íntegro. Ve hacia María ahí, mire el hash que tenía. Si yo le cambio la E, ya cambió a uno totalmente diferente. Con la A, fíjate que termina en 27. Si le pongo la E, ya termina en una F. Cambia automáticamente. Cualquier cosa que yo le cambie a ese mensaje va a tener ese cambio. Entonces luego viene el tema de la disponibilidad. ¿Qué pasa con la disponibilidad? Déjame ver si fue que tumbé esto acá. ¿Qué pasa? La disponibilidad. Que quizás es la parte que usted más va a trabajar. O que usted tenga más conocimiento. Esa es la parte que quizás usted tenga más conocimiento. ¿En qué sentido? Porque aquí la disponibilidad significa que los usuarios autorizados puedan acceder a los sistemas. Pero ¿qué pasa? Cuando y donde sea necesario. Por esa palabrita, cuando y cuando sea necesario, significa que usted tiene que definirle tiempo a eso, que no a lo loco, que es un error que cometemos. ¿Por qué yo digo que es un error que cometemos? Si usted sabe que usted trabaja de 8 a 6, ¿por qué usted no tiene una política que a las 6:15 nadie se pueda conectar? Que si una gente va a trabajar hora extra, tiene que notificarte a ti para que tú le extiendas el tiempo. Pero si yo tengo una carpeta de recursos compartidos en contabilidad, ¿por qué la gente de recursos humanos tiene que acceder a contabilidad y por qué la de contabilidad tiene que acceder a los recursos humanos? Uno de los problemas más grandes que tienen las empresas es cuando la gente se entera cuánto gana el otro. Eso es información confidencial. Pero están, como esos documentos están tan accesibles para todo el mundo, que todo el mundo sabe qué te pagan, cuándo te aumentaron, y eso trae problemas. Entonces, en la disponibilidad, ¿cómo usted lo logra? Mediante mantenimiento de equipos, para que siempre estén disponibles, realizando reparaciones de hardware, mantenimiento de los sistemas operativos, software actualizado todo el tiempo, las famosas copias de seguridad. Las famosas copias de seguridad. Pero esas copias de seguridad, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Porque la copia de seguridad va a tener un plan. Porque mucha gente dice, si yo hago backup. Le dice, ok, ¿cuándo te haces un backup? Al final del día. ¿Y qué pasa entonces con la data
que va durante el día. Se perdió. Se quedan ahí. Ahí quieren los pajaritos como contra el día. Pero es verdad. Si yo no más hago en el día, ¿qué pasa durante el día? Entonces, vamos más allá. Tú estás haciendo backup frecuente, perfecto. Y luego tienen todos los días los backup en su fila, bien organizadito, por fecha. Y luego tú le haces la pregunta, como tú en una auditoría, ¿cómo tú pruebas que ese backup funciona? ¿Cuál es tu plan? ¿Cada qué tiempo tú lo pruebas? No está, desde que tú ves que comienzan a gallar, olvídate que no tienen un plan y nunca lo han probado, no saben si ni siquiera funciona. Entonces, dentro de la política de hacer crear copias de seguridad, tú tienes que crear un plan para poder probar esas copias. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? En este mismo cubo, otra de las leyes decía, la protección de información en cada estado. ¿Por qué? Porque puede estar en procesamiento, puede estar almacenado y puede estar en transmisión. Entonces, ¿cómo yo voy a proteger esa información ahí? O sea, cuando yo digo procesamiento, cuando yo estoy haciendo una operación como actualizar un registro en una base de datos, por ejemplo. Ya cuando está almacenado, que tenga la memoria del dispositivo, el disco duro del dispositivo, una memoria USB, ¿cómo yo voy a proteger esa data que está ahí? ¿O cómo yo voy a validar también la que va en proceso? Los datos cuando están en transmisión, ¿cómo yo voy a proteger cuando están en estado de transmisión? Entonces ahí que viene el tema de cómo la medida de seguridad que yo voy a utilizar. Que están entre tecnología, políticas y prácticas y la educación hacia los usuarios. O sea, cuando digo la concientización, yo tengo que educar a mi personal explicándole por qué no se debe hacer tal cosa, las consecuencias, que no, debo mantener actualizado a mí. Cuando hay un nuevo ataque, tengo que estar diciéndole, recordándole siempre, para crear esa cultura de que no sean curiosos, que no den fe a cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de la solución basada en software y hardware, como los firewall, los diferentes sistemas de monitoreo que te venden, que te detectan diferentes incidentes maliciosos. Y luego tú tienes la política y el procedimiento, que es donde te va a tomar más tiempo. ¿Cuáles son los controles administrativos que usted va a hacer en esa base? Los planes de respuesta que usted va a dar. La pauta de mejores prácticas, ¿cuáles son? Eso es prácticamente lo que usted va a ir haciendo. Entonces, miren, por eso el primer día no lo voy a abrumar tanto. ¿Por qué? Porque la siguiente, yo voy a poner una tareita hoy que se la voy a habilitar. Eso, bueno, se lo voy a mencionar también. Las tareas yo las voy habilitando. Cuando las tareas en equipo de trabajo, yo le indico. Y yo le digo, vamos a trabajar en equipos de tantas personas. Puede que yo te ponga tareas que van a ser en equipos. Entonces, por la número 1 no va a ser en equipo. Entonces, cada uno, yo voy a subir en un rato la primera tarea de la semana 1, que luego la vamos a discutir la próxima semana. Venimos aquí 30 minutos, hablamos de esa tarea, lo que usted investigó, lo que usted entendió, cuáles fueron los hallazgos. Y luego, yo creo que la siguiente semana sí vamos a trabajar en grupo, por eso lo formo yo en la misma clase, por eso lo voy a chancear hoy, porque la otra sé que vamos a terminar más tarde, haciendo análisis de casos. Que eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a tener algunos casos de seguridad, de sistemas de información, donde usted va a dar su opinión, y luego entonces cada grupo va a tener un caso diferente, y luego vamos a traer qué usted haría en esos casos, la pregunta que tenían en esos casos, usted la va a responder, y ahí vamos a entrar todos a analizar y a hablar sobre esos controles que quizás pudiésemos aplicar. Bien, por el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? Todo en orden, maestro.
Perfecto. Entonces, nos veríamos el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal. Pero ya vamos a tratar de hacer la más interactiva, donde todos vamos a aportar y hablar y a comenzar a conocer diferentes formularios y diferentes herramientas que le ayuden a ustedes con el monitoreo y con el tema de la gestión de la seguridad de los sistemas informáticos. Que pasen muy buena noche. Gracias igual, maestro. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Igual, maestro. Gracias. Buenas Creo que noches. José tenía una pregunta. O no, creo que levantó la mano. Ah, no. Está bien.